Muy bien, en un minuto vamos a empezar ya la conferencia en honor al tiempo y cumpliendo con la puntualidad siempre de los eventos. Bienvenidos sean todos al webinar acerca de pruebas moleculares para SARS-CoV-2. La experiencia Unilabs acerca de cómo garantizar resultados a través del tiempo. En esta ocasión, para mí es un honor presentar a nuestros panelistas, la doctora Carla Arata, el biólogo Julio Frisancho, bueno, y quien les habla, quienes vamos a darles a conocer acerca de este título el mayor detalle posible, de tal forma que sea un aprendizaje, así como lo hemos tenido nosotros, un aprendizaje que sirva finalmente para el país. Es un honor para mí presentar a la doctora Carla Arata Azcárate, quien nos dará la bienvenida al webinar. Ella es médico cirujano, cuenta con una maestría en administración y un MBA en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, tiene más de 15 años de experiencia en el sector salud, habiendo trabajado tanto en el área médica como de investigación de los principales laboratorios farmacéuticos transnacionales. Actualmente se desempeña como directora de marketing y de ventas en Unilabs Perú. Bienvenida, doctora Carla. Gracias, Jeffrey, por la presentación y gracias a todos los asistentes, que es un gusto en realidad ver cuando hay interés por la comunidad de salud en poder estar siempre más capacitados. Bueno, en realidad creo que siempre es importante en estos casos empezar las palabras de bienvenida indicando que estamos viviendo circunstancias extraordinarias. La pandemia, de hecho, es algo que creo que a todos nos agarró sin tener bastante claro en realidad cómo iba a ser el futuro, y creo que si nos hubieran preguntado hace un poco más de un año, hubiéramos estado haciendo en un año, hubiéramos dicho cualquier cosa menos estar en un Zoom teniendo una reunión virtual. Pero de todas maneras creo que es importante también rescatar las cosas positivas que salen de estos eventos. Nosotros como empresa en Unilabs siempre desde el inicio hemos priorizado la calidad en todos los procesos que nosotros realizamos. Nuestra misión como empresa es estar en el corazón y en el inicio de todas las decisiones médicas efectivas, y eso lo llevamos siempre con nosotros en cada decisión que tomamos. Y cuando hablo de decisiones me refiero a todo lo que tiene que ver con cómo va a ser la forma en que nosotros vamos a atender a nuestros clientes, cómo nosotros decidimos que vamos a brindar el servicio a través de nuestro personal, pero también a través de todo lo que no son personas. Y ahí estoy hablando de los equipos, los insumos, los reactivos, los procesos, que son en realidad muy importantes también para acompañar la calidad que brinda nuestro personal de cara al servicio que damos. En ese sentido, el tener con nosotros a CIMED como un socio estratégico para todas las pruebas que hemos estado realizando en COVID-19, específicamente para el SARS-CoV-2, ¿no? La gente del COVID-19, ha sido importante, y yo diría que hasta crítico para poder asegurar la calidad que tenemos nosotros y que ofrecemos nosotros desde el inicio con nuestras pruebas. Nosotros hemos tenido un laboratorio de biología molecular desde antes de la pandemia, en el momento en que las moleculares fueron de alguna manera el gold estándar de diagnóstico. Nosotros hemos puesto nuestro laboratorio a disposición y hemos tenido un foco bastante grande en poder desplegar todos los esfuerzos para poder tener capacitamiento, que es la que tenemos actualmente, con un gran tiempo de respuesta. No fue fácil. En ese sentido tenemos un equipo de operaciones maravilloso y excepcional realmente, que pudo dar la talla y asegurar que el día de hoy podamos tener la mayor capacidad de procesamiento en el sector privado
y adicionalmente el tiempo de respuesta más competitivo de 12 horas, que obviamente suma esto a todos los esfuerzos que realizamos todos como personas para poder cuidarnos frente a la pandemia y obviamente poder mantener a nuestros familiares sanos y seguros, ¿no? Eh, Creo que este tipo de reuniones en las cuales comentamos buenas prácticas, en las cuales comentamos cosas que han funcionado, son útiles en general para poder dar de que estamos y que tenemos que estar todos a la altura y que siempre va a haber alguien al costado en el que podemos confiar para poder caminar con nosotros ese camino de la calidad y de las buenas prácticas. Más aún ahora en tiempos en los que hemos visto que siempre hay personas, situaciones, empresas que deciden no hacerlo así. Pero nosotros sí, y en eso nos enfocamos. Entonces, nada, yo les agradezco nuevamente por el tiempo, le agradezco a Julio, a Jeffrey por el tiempo de estar aquí, y nada, los dejo por favor con la charla, que también estoy muy ávida de poder escuchar. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida y de inicio, doctora Arata. En este momento para mí es un placer presentar al biólogo Julio Frisancho. Él es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mención en genética y biología celular. Asimismo, cuenta con estudios de maestría de biología molecular en San Marcos, con especialización en gestión de la calidad según la ISO 17025 en la Universidad Agraria. Es miembro del Comité de Bioseguridad en Organismos Vivos Modificados del INACAL, del Instituto Nacional de la Calidad, y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en laboratorios de investigación y detección de patógenos por técnicas de biología molecular. Bienvenido, Julio. Hola, buenas noches, gracias por la bienvenida. Para mí, bueno, un gusto estar acá, poder compartirles un poco de la experiencia que venimos teniendo en Unilabs, nosotros como CIMED, tratando de siempre estar a la altura de estas pruebas moleculares que cada vez se están haciendo más necesarias. Entonces, esta noche vamos a tratar de hablar algo general de las pruebas moleculares que se vienen haciendo para SARS-CoV-2, para el coronavirus, a través de la experiencia de Unilabs, ¿no? Que tenemos, con la que estamos participando como socios estratégicos, como se ha dicho. Entonces voy a empezar con la presentación. Bueno, esta es un poco la agenda de lo que vamos a hablar en esta noche. En un primer momento, una visión general de lo que es Sijin. Sijin es el reactivo con el cual, el reactivo químico con el cual venimos haciendo las pruebas moleculares en Unilabs. Vamos a hablar un poco de datos generales de esta empresa, de lo que significa a nivel mundial, de los productos que tienen. Luego, para centrarnos más en lo que es específicamente los productos que tienen para coronavirus, con el cual se viene trabajando en Unilabs, un poco para poder dar un vistazo general también a lo que son el caso de las nuevas variantes que vienen apareciendo, así como la cobertura que puede tener Xi ante estas nuevas variantes que vienen circulando, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de unos 3 casos clínicos desde el punto de vista, digamos, no médico, sino mostrarles un poco algunos casos que se pueden presentar, que han sido documentados en estudios científicos, para poder tener una mejor idea, un panorama de lo que es esta enfermedad, ¿no? Bueno, comenzamos con un poco la visión general de Sijin. Queremos conocer quién es Sijin, queremos saber por qué ha sido la plataforma que ha sido elegida por Unilabs, que como bien sabemos es el laboratorio que viene procesando la mayor cantidad de muestras, ofreciendo un tiempo de resultado muy competitivo, unas 12 horas, que es de mucha utilidad para los pacientes. Entonces, ¿qué es Sijin? Es digamos, una empresa dedicada a la biotecnología, con sede principal en Corea, en Seúl,
y con diferentes filiales en diferentes partes del mundo. Cuenta con filiales en Italia, en Dubái, en Estados Unidos, en Canadá, Alemania, México y Brasil. Brasil es por el momento, de repente, la única filial en Sudamérica, pero también tiene diferentes agencias de distribución. Sijin, ¿no? No solo es que trabaje con estas filiales, sino su presencia mundial se da a lo largo de 313 agencias, las cuales 142 se encuentran en Corea y 171 están distribuidas en diferentes partes del mundo, donde se otorga también un soporte de la parte técnica de estos reactivos, ¿no? Lo que ofrece Sijin es un sistema completo para para las pruebas moleculares. Es, digamos, una plataforma en la cual se trata de que se cierre todo el círculo de lo que es necesario para una prueba molecular, desde el transporte de muestras, pasando por los procesos de extracción. Como bien sabemos, las pruebas moleculares se basan en la detección de ácidos nucleicos, los cuales es necesario extraerlos a partir de la muestra de hisopado que se ve, que se hace, que nos han hecho de repente para un descarte, para un diagnóstico. Luego de los procesos de extracción hay una parte conocida como PCR, en este caso es un PCR en tiempo real, que consiste en la amplificación de estos ácidos nucleicos a fin de detectar si es que lo hubiera ácidos nucleicos del coronavirus. Entonces, Sijin nos ofrece soluciones tanto para el toma de muestras como para la extracción, la preparación de este PCR, el PCR en sí y el análisis de datos, como vamos a ver, ¿no? Esto es muy importante también, esto último, el análisis de datos, porque permite también una rapidez, ¿no? Entonces es lo que se busca ahora, ¿no? Cuando lleguemos al punto del análisis de datos, vamos a ver un poco más de lo que les hablo. Sijin como una empresa de biotecnología no solamente trabaja con coronavirus, obviamente, sino que tiene diferentes ensayos, ¿no? En total, a la fecha tiene 49 diferentes ensayos con 187 objetivos, y obviamente no va a quedar ahí, sino que nos mencionan que tienen 37 objetivos más por venir, ¿no? Dentro de estos 49 ensayos y 187 objetivos, podemos mencionar de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, vemos que 4 están destinados a lo que son fiebres tropicales, 36 a infecciones respiratorias. También hay detección de infecciones hospitalarias adquiridas, tuberculosis, meningitis, enfermedades de transmisión sexual, temas oncológicos también, y tienen, bueno, una amplia cartera que obviamente piensan aperturar más, ¿no? Piensan seguir expandiéndose. Entonces, propiamente hablando de los ensayos para SARS-CoV-2, para el coronavirus, vamos a presentar el sistema con el que viene trabajando, en este caso Unilabs, es el de la plataforma Sijin. Este es el kit, digamos, con el cual se hace la muestra. Es el Allplex 2019 nCoV Assay. Es específicamente para coronavirus, y esto es lo que tal cual se anuncia en su página web. Una de las principales ventajas que tiene este kit, y en general la tecnología de Sijin, es que nos presenta siempre la posibilidad de tener detecciones de más de una, en este caso, de tres genes del coronavirus. Entonces, dentro de una misma reacción podemos tener el resultado para 3 diferentes genes, ¿no? Es como si se hicieran 3 diferentes pruebas, digamos. Los 3 están buscando coronavirus, pero están buscándolos, para decirlo de alguna forma, por diferentes caminos, ¿no? Entonces tenemos en este caso la detección del gen E, de la envoltura del coronavirus, la detección del gen RDRP y la detección del gen N, que es de la nucleocápside del coronavirus, ¿no? Vienen diferentes presentaciones para 50 o para 100 reacciones, debido a
bueno, la carga que existe actualmente, y desde un principio se ha trabajado siempre con la presentación para 100 reacciones, ¿no? Este es los reactivos de sillín. También la ventaja es que es, como se mencionó antes, es que es compatible con sistemas automatizados, lo que va a permitir una mínima intervención de los analistas, y esto por temas no solo de rapidez, también, sino de seguridad, ¿no? También para proteger a las mismas personas que están haciendo los análisis. Como les dije, tiene una detección de 3 genes en simultáneo. Estos genes se ha visto de que se ha desarrollado de esta manera para que sean regiones conservadas, que no estén propensas a mutaciones de repente, que es lo que nos da cierta ventaja en el caso de las variantes, ¿no? Que nos permite, digamos, seguir teniendo todavía la detección a pesar de estas variantes. Este kit en particular nos ofrece un límite de detección de 100 copias por reacción, es decir, es capaz de detectar desde 100 copias de coronavirus, que es algo muy, digamos, es muy sensible. Y la especificidad está presentada en que no se encuentra una reacción cruzada, ha sido evaluada con diferentes patógenos respiratorios, en este caso con 54 diferentes patógenos respiratorios, y no se ha encontrado una reacción cruzada, ¿no? Entonces el ensayo es sensible y es específico. El control de la calidad viene dado por la utilización de un control interno, el cual es añadido antes del proceso de extracción, y lo que nos va a permitir es justamente ver todo el proceso, ¿no? Si es que la muestra ha sido extraída correctamente, y poder luego visualizarlo ya luego del análisis molecular, digamos, de la prueba, ¿no? Y bueno, es un alto rendimiento por ser un proceso automatizable. Podemos tener resultados hablando propiamente de la extracción del PCR en menos de 2 horas, ¿no? Específicamente el ensayo para coronavirus tiene una duración de 1 hora y 43 minutos, entonces es algo rápido, ¿no? Son 1 hora y 43 minutos considerando bloques de 96 muestras, ¿no? Entonces, cada hora 43 minutos se van teniendo esta cantidad de resultados. Un poco para entender la diversidad genética del SARS-CoV-2, bueno, llamado coronavirus por esta especie de corona que tiene alrededor. Esto es debido a las estructuras de la envoltura, digamos, tiene por fuera de la envoltura hay como una especie de puntas, de coronas que están formadas por las espículas, que se le llaman, perdón, se me fue el nombre de las espículas, que son, digamos, las que están expresando el gen S, que es donde justamente se está viendo la diferencia en las nuevas variantes, ¿no? En este gen S. Luego también vemos que tenemos la envoltura, donde se está codificando el gen E, la nucleocápside, que es el gen N del coronavirus. Tenemos también la membrana. Entonces tenemos diferentes puntos donde nosotros podemos apuntar en la detección, ¿no? En este caso, como les dije, el kit Allplex 2019, estamos enfocándonos en el gen E, que es para la envoltura del virus, que es propio de los sarbecovirus. Esto es algo más general. Este gen es como un screening primero para ver si encontramos sarbecovirus, y ya luego se van a los genes más específicos, que es el gen N de la nucleocápside y el gen RDRP, que es propio de la ARN polimerasa dependiente del ARN, ¿no? Entonces, estos últimos ya son más específicos, el RDRP y el N. Estos ya nos dan la especificidad, digamos, que se trata efectivamente del SARS-CoV-2 o coronavirus, ¿no? Seegin en este caso viene trabajando también en una alianza estratégica con Biorat. Es una marca reconocida de equipos de biología molecular, en este caso de los termocicladores que vienen utilizando.
¿Y por qué? Porque estos termocicladores de Biorad vienen ya, digamos, preprogramados para ser utilizados con los reactivos de Sillín. Y no es que necesitemos un equipo especial, ¿no? O sea, posiblemente podríamos usar los reactivos de Sillín en otros equipos, pero el Biorad, en este caso, que son los que utiliza Unilabs, viene dentro de su software, dentro de su programa, vienen ya con una opción de exportar datos hacia lo que es la plataforma de Sillín. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan o alguna vez han visto los análisis de PCR en tiempo real, se genera una especie de curvas. Estas curvas tienen que ser analizadas. No solo se trata de, digamos, de ver si hay curva o no hay curva, ¿no? Simplemente no se trata de eso. Tenemos también que ver la forma de la curva, en qué momento es que levantó y se formó esta curva para indicarnos que es un positivo. Y son diferentes aspectos a evaluar. Entonces esto toma su tiempo. Analizar, como le digo, se trata de 96 muestras que entran en simultáneo. Analizar 96 curvas o 96 muestras, a ver si tienen esta presencia de curvas o no, toma su tiempo. Entonces, una de las principales ventajas creo que tiene Sillín es que ha generado un software especial para interpretación de estos resultados. Entonces, bueno, y más aún teniendo en cuenta que son 3 genes distintos los que estamos detectando. O sea, no estamos hablando de un solo resultado por muestra, sino de 3 diferentes resultados por muestra. Entonces, se ha desarrollado un software, como le digo, un software de interpretación de datos por parte de Sillín, que finalmente es ¿no? Entonces, la ventaja de los equipos Biorad, digamos, utilizados con Sillín, es que ya tienen dentro de sus opciones exportarlo hacia este software de interpretación. Una vez que lo exportamos, nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir el software y buscar este archivo donde se ha hecho la exportación de los resultados. Y automáticamente, sin hacer ningún análisis, nosotros tenemos resultados como el que estamos viendo, ¿no? Donde en el color rojo nos muestran los resultados que han sido, que tienen una detección positiva para coronavirus. En azul nos están mostrando los negativos, por así decirlo, donde no ha sido reportado. Y nos genera también además de esta forma gráfica donde vemos los círculos rojos y azules, una tabla, ¿no? En la tabla ya me está especificando qué genes han sido los detectados. Tenemos una columna para el gen E, una columna para el gen RDRP, una columna para el gen N y una columna para el control interno. Este control interno sí debe ser positivo en todos porque es parte del control de calidad que les mencioné, que digamos, parte del proceso de extracción y nos va a asegurar de esta forma que esta extracción ha sido válida. Si es que no amplifica este control interno, la muestra tiene una interpretación de muestra inválida y tendría que volver a repetirse, ¿no? En este caso, bueno, estamos viendo toda la placa que en este caso estamos viendo ha sido muestras válidas y vemos, bueno, una mayoría de positivos en este caso, ¿no? Pero esto nos da la ventaja de seguir con su software de interpretación, que automáticamente salen los resultados y uno ya no tiene que estar, digamos, analizando estos datos generados por la amplificación. Bueno, toda prueba tiene sus límites, digamos, cómo se interpretan estos resultados. Digamos que la positividad o negatividad de las pruebas moleculares en este caso, a ser cualitativas, solo se observa a partir de lo que es llamado el CT, que es el CT de la muestra nos va a indicar si es que esta es positiva o negativa, ¿no? Entonces, acá tenemos un límite de 40 para todos los genes en este caso. Por debajo de 40 es considerado positivo y por encima es considerado negativo. En el caso esto es lo que plantea, digamos, el protocolo en sí de los reactivos. Sin embargo, esto puede ser
cambiable o modificable por los laboratorios de acuerdo a cómo van teniendo resultados, digamos, puede hacerse más estricta, ¿no? Digamos, la prueba, ¿no? Digamos, reduciendo un poco ST, considerar hasta 39, 38, ya va a depender de cada laboratorio y es algo usual que se haga. Respecto a las variantes, a las nuevas variantes que están apareciendo, digamos, Sillín tiene digamos, ha tenido una respuesta rápida ante estos cambios que se vienen realizando. Y para eso, bueno, tenemos que de repente ver un poco qué es una variante y las variantes que existen actualmente, ¿no? Entonces, se confunde mucho los términos mutación con variante, con cepa, ¿no? Se usan de repente indistintamente. Pero me parece, bueno, que este gráfico que ha generado el Ministerio de Salud del Perú, el Instituto Nacional de Salud, es algo muy ilustrativo, donde nos menciona que una mutación es un pequeño cambio genético de un virus. Y muchos cambios, digamos, cambios que se acumulen en los virus van a generar una variante. Esto es, que una variante va a ser un grupo de estos virus, digamos, que compartan estas mutaciones, ¿no? Pero que aún no tienen tantas mutaciones, tantos cambios como para considerarse una cepa o un virus nuevo. Por ejemplo, son las variantes que vienen circulando actualmente, como son la variante británica, la variante de Sudáfrica, la variante brasilera o japonesa, en algunos he visto que pueden cambiar el nombre, digamos, se considera que es la misma. Entonces, pero si hablamos de un virus diferente, por ejemplo, tendríamos que hablar del SARS-CoV-1 o SARS-CoV, que es el causante de una epidemia que hubo a comienzos de los años del 2000, ¿no? De la década del 2000. No llegó a tener un impacto tan tremendo como digamos, esta nueva pandemia, que ya se han acumulado diferentes mutaciones y se ha generado lo que es el SARS-CoV-2. Entonces, eso sí ya es una nueva cepa, un nuevo virus, digamos, que está circulando y a su vez viene acumulando diferentes mutaciones y viene, digamos, generándose diferentes variantes, ¿no? Tienen sus nombres, estas variantes, digamos, las más significativas, las que se nota que vienen más circulando más, ya son bautizadas. Por ejemplo, la británica es conocida como la B.1.1.7, la de Sudáfrica como la B.1351 y la de Brasil como la P.1, ¿no? Se han identificado a qué nivel son las mutaciones. Por ejemplo, la de Sudáfrica y la británica comparten una mutación que lo que hace es que sea más fácilmente transmitible. Y la de Sudáfrica con la de Brasil se ve que comparten una mutación que es una mutación que preocupa un poco más porque la hace como que resistente a estos anticuerpos que se están generando por parte de nosotros, ¿no? Entonces se dice como que podría escapar a estos anticuerpos producidos por nosotros y por eso es que se ven los casos, digamos, de reinfección que se pensaba que quizás no podía haber, ¿no? Porque digamos, los anticuerpos no están reconociendo estas nuevas variantes. Se ha visto que las variantes se está generando sobre todo en lo que es la corona de estos coronavirus, en estas espículas que tienen alrededor. ¿Y por qué? Porque el virus como lo que busca es, digamos, perseverar. Lo que él va a buscar y las mutaciones que va a adquirir son para hacerse más infeccioso, para, digamos, alcanzar a más gente. Eso es lo que busca, él quiere sobrevivir, digámoslo así. Entonces, estas espículas, estas puntas de la corona del coronavirus son los que se unen, digamos, a los receptores de las células humanas. Entonces, las mutaciones, los virus siempre cambian, siempre tienen mutaciones, pero las mutaciones que le dan cierta ventaja, digamos, para poder infectar más rápido, para propagarse más rápido, son las que finalmente se mantienen, ¿no? Entonces son estas mutaciones, se ven que se están dando sobre todo a nivel de
de la espícula, ¿no? De la proteína S, digamos, de los virus, ¿no? Acá este es el caso de la variante británica. Se han identificado diferentes tipos de mutaciones. Mutaciones pueden ser cambios dentro de su estructura genética, o también se han identificado de lesiones. De lesiones son cuando porciones de su genoma son, digamos, cortadas, ¿no? Digamos que ya no vienen siendo expresadas. Y para el caso de la sudafricana también se han visto diferentes tipos de mutaciones. Estas líneas verticales lo que indican son las mutaciones ya identificadas, ¿no? Dónde se han generado, y como ven siempre están en su mayoría en lo que es la proteína pico, lo que se llama, o la espícula, o la proteína S, que es donde el coronavirus está buscando siempre mejorar, entre comillas, para poder infectar más rápidamente, ¿no? Estas son visiones tridimensionales que se han hecho de estas nuevas variantes. Acá vemos, se identifican diferentes mutaciones que comparten cada variante. Vemos que algunas son compartidas, algunas de las mutaciones, por ejemplo la N50-1Y, se ve acá en la británica, se ve en la sudafricana. La 484K la comparte la sudafricana y la brasilera. Entonces, son casos de evoluciones convergentes que están haciendo el virus, ¿no? Que cada uno por su lado están, digamos, llegando a lo mismo. Entonces, se sigue, digamos, buscando estas variantes porque pueden en algunos casos ser más peligrosas. Entonces, es importante que se vea esto, que se haga, digamos, secuenciamiento de los diferentes virus que se van obteniendo para poder identificar si se tratan de nuevas variantes, ¿no? Y por eso la importancia también de la vacunación rápida, digamos, ¿no? Porque el virus siempre va a cambiar. Van a seguir apareciendo variantes. Entonces, cuanto más rápido esté inmunizada la población, va a ser, digamos, le vamos a dar menos chance a que se den estas variantes, ¿no? Menos tiempo para que puedan generarse las variantes en el coronavirus. Entonces, lo que ha hecho Xi Jinping es, bueno, la primera comunicación de Xi Jinping al respecto fue en diciembre, 23 de diciembre, si no me equivoco, respecto a la variante británica. Luego mandaron en enero ya una carta respecto a la variante de Sudáfrica, y esta carta que ha sido, digamos, puesta en circulación recién, como ven, tiene fecha el 23 de febrero. Lo que nos indica Xi Jinping en este caso es que han sido evaluados sus productos de detección para coronavirus, y que ellos están mostrando que no hay problema, digamos, con estas nuevas variantes. No se ve en esta tabla que no van a poder apreciar, digamos, a detalle. Nos está indicando cada línea son las diferentes variables las diferentes variaciones en la estructura genética del virus que se han encontrado, y los análisis que ellos han hecho, con los cuales están diciendo que aún esta variación aún sigue siendo detectada por los por los kits de Xi Jinping, ¿no? En este caso, está asegurada la detección de las nuevas variantes por los kits que viene utilizando, en este caso Unilabs, los kits de Xi Jinping. Y entonces es una tranquilidad, digamos, por ese lado, ¿no? Se creía que en algunos casos de repente se iban a ver resultados en los cuales no se iba a poder detectar por estas mutaciones, ¿no? Por estas nuevas variantes. Y bueno, Xi Jinping no se queda ahí, nada más, como les vengo diciendo, ellos siempre están viendo la forma de mejorar, de improvisar, de sacar nuevos productos. En este caso, lo que hemos venido hablando es del kit para detección de 3 genes que viene utilizando Unilabs. Lo que se viene próximamente es un nuevo kit que va a detectar ya 4 genes del coronavirus.
En este caso está incluyendo el gen S del coronavirus, aparte de los otros genes que ya vienen siendo utilizados. Y tiene un nuevo kit también ya que está siendo comercializado, que detecta en simultáneo lo que es coronavirus y diferentes influencias, ¿no? La influenza A, la influenza B y virus incisionales respiratorios. Esto es muy importante porque en muchos casos un paciente con sintomatología de repente va, se hace su prueba de COVID, sale negativo, pero tiene una influenza. Una influenza igual te puede llevar al hospital, una influenza igual, digamos, puede llevarte hasta la muerte en algunos casos. Entonces es importante no quedarse en esto, ¿no? Que no tienes coronavirus, sino que puedes tener un tipo de influenza, ¿no? Entonces ha sacado esto en vista de diferentes resultados a nivel mundial que se ha visto, ¿no? Que vienen pacientes en muchos casos con dos de repente, con coronavirus y con influenza. Entonces, es importante para el tratamiento de estos pacientes estos nuevos kits, ¿no? Y lo que recién se viene promocionando por parte de Sijin es que vienen desarrollando un kits que nos van a poder identificar las variantes. Entonces te van a decir si tienes coronavirus, si tienes la variante británica, o tienes la variante de Sudáfrica, o tienes la variante de Brasil. Esto es lo que se viene también próximamente para Sijin, ¿no? Entonces es importante también de una forma de conocer un poco más de este coronavirus, ¿no? Y bueno, finalmente les quiero mencionar unos 3 trabajos que me parecieron interesantes respecto al coronavirus. Digamos que nos cambia un poco la forma de pensar, la forma de verlo. En este primer caso es un caso en China, es un caso de un paciente que, bueno, el título nos dice que hay una dinámica, un cambio dinámico en el proceso de detección de SARS-CoV-2 durante una enfermedad por coronavirus en un paciente determinado, ¿no? El paciente en este caso es un adulto, el cual en la historia que refiere el trabajo, refiere que fue a comer a un restaurante, ese mismo día se siente un poco mal, va a emergencias, posiblemente un daño a nivel gastrointestinal, y luego de esa primera visita a emergencias, a los 3 días presenta fiebre y va nuevamente a emergencias. Sin embargo, bueno, le hacen, en ese caso, en este tiempo ya estaba el coronavirus en China, digamos, este es un trabajo de enero, sí, enero de 2020. Entonces, ya se encontraba ahí, digamos, el coronavirus. Le hacen una prueba de COVID y sale negativo. Sin embargo, sigue sintiéndose mal y ya lo internan. Lo internan para ver qué es lo que le pasaba. Entonces, cuando lo internan, digamos, ya en el hospital ya está monitoreado permanentemente, le hacen nuevos test para coronavirus y sale negativo. El día, desde que inició su internamiento es el día 0, y recién en el día 9, luego de haber tenido pruebas en el día 3 y en el día 8, recién en el día 9 es que tiene un resultado COVID positivo, pero para solo un gen, para el gen N en este caso. Y el kit utilizado en ese entonces recomendaba que si era un solo gen, no era un resultado concluyente. Entonces le hacen al día siguiente otra prueba, igualito, solo sale para un N, para el gen N. Y recién al día 16 es que, digamos, tiene un resultado confirmatorio por PCR de coronavirus. Entonces es un caso
típico, digamos atípico, que nos da un paciente ya con sintomatología que viene saliendo negativo. Y luego recién al día 16 de estar internado en el hospital es que sale positivo, ¿no? Entonces esto nos habla de la importancia de hacer muestreos continuos, de la importancia de evaluar más de un gen, como lo hace en este caso Sijin, que tiene 3 y ahora 4 genes, y siempre la importancia de apoyarse en las condiciones clínicas del paciente. Es decir, no, la prueba de PCR no es, digamos, lo que te va a determinar de todas maneras si es que tienes o no tienes coronavirus. Es una prueba más de un conjunto de pruebas, digamos, clínicas que deben hacerse a un paciente, ¿no? Esta es una prueba de apoyo, digamos, para el diagnóstico del coronavirus. Otro caso se dio esto fue un estudio que se hizo para pacientes que iban a donar plasma, pacientes que habían tenido coronavirus y que querían donar plasma, en este caso por considerarse que el plasma ayudaba a la recuperación de otros pacientes que tengan coronavirus. Entonces fueron pacientes que han sido, digamos, monitoreados, ¿no? Lo que se pedía era que tengan un tiempo de remisión de la enfermedad, es decir, que tengan un tiempo de 14 días sin síntomas para poder hacer la donación del plasma. Entonces, lo que se hacía era tomarles una prueba cuando ingresaban y ahí se vieron con unos casos particulares. Vieron que uno de los donantes tenía aún resultados positivos para coronavirus, entonces, bueno, no donó el plasma, pero siguieron haciéndole pruebas. Y este paciente siguió saliendo positivo hasta 75 días después de no presentar síntomas. Entonces, como vemos, 75 días es más de 2 meses en los que todavía tenía detección de coronavirus en su cuerpo, ¿no? Cuando de repente lo que uno cree que es 14 días y ya puedo trabajar, ya puedo hacer mi vida normal de repente, puedo salir de la cuarentena, por así decirlo. Pero hay que tener cuidado con este tipo de casos, ¿no? Que tampoco se puede afirmar que es un paciente que pueda contagiar. Recordemos que las pruebas moleculares lo que van a detectar son ácidos nucleicos, no van a detectar si el virus es viable o no es viable. Entonces lo que pueden a veces detectar son restos del virus, digamos, y que son detectados por la prueba. Entonces hay otro estudio también similar en los que se ve una persistencia de detecciones y donde ya hicieron un cultivo celular. El cultivo ya es para ver si este virus está viable o no, si puede infectar a otra persona o no. Y se vio que a partir del día 19 o 20, este virus ya no era viable. Entonces, probablemente este paciente con 75 días de resultados positivos ya no tenía un virus viable, ¿no? Pero seguía saliendo positivo para PCR. Pero de esto no podemos estar seguros, entonces nadie se va a hacer un cultivo. Tengo mi prueba COVID positivo, no me voy a hacer un cultivo para ver si sigue viable o no. No se hace eso generalmente. Entonces, extremar cuidado de repente con las cuarentenas, no es por ley, por decreto, que son 14 días y ya no tengo coronavirus. De eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y finalmente este es un caso de pacientes que se acompañaron, digamos, el monitoreo con otros tipos de pruebas, en este caso con imágenes de pecho, imágenes de los pulmones de los pacientes. Entonces acá lo que se vio es algo que puede pasar también, ¿no? En este cuadro vemos más claro, digamos, el punto inicial, el día 1, es el día en que ellos han tenido una exposición, digamos, ante una persona con coronavirus, o una probable exposición, que ese fue el día 1 en que empieza el estudio, digamos. Luego se ve que diferentes personas, por ejemplo, el paciente número 3, en el día 4 empieza a presentar síntomas, el paciente número 2 en el día 8 empieza a presentar síntomas, en caso del paciente 1, en el día 7 empieza a presentar síntomas.
Entonces, al saber ellos que han estado expuestos y presentar síntomas de coronavirus, como son la fiebre o la tos en estos casos, se hacen la prueba. Se hacen la prueba molecular y son negativos para el PCR, negativos para coronavirus. Se hacen la prueba, veamos el paciente número 1. La prueba en el día número 7, negativo. La prueba en el día número 8, negativo. Pero en el día número 9 se le hacen estas tomas de imágenes a nivel de pulmones y se ve daño, se ve una neumonía, digamos, causada por un virus. Y muy probablemente por coronavirus, por la condición en la que estamos. Y recién el día 11 es que tienen un resultado positivo para coronavirus. Igual los otros dos pacientes, ¿no? Primero se notó digamos, el daño pulmonar y luego es que empiezan a presentar pruebas positivas para coronavirus. Entonces esto nos llama también a lo que se dijo antes, ¿no? Que la prueba molecular o las pruebas para detección de coronavirus es una prueba más, es una prueba que tiene que ir acompañada de otras pruebas, de otros análisis clínicos, que ya los doctores están mucho más enfocados en hacerlo de repente, y estas pruebas moleculares deben ser una evidencia más para poder dar un diagnóstico, digámoslo así, ¿no? Entonces, si en una condición actual tenemos pacientes pues, con fiebre, con tos, con daño pulmonar, hay que pensar que es un coronavirus, así sea una prueba negativa, ¿no? Porque podría ser que aún no está siendo detectable este coronavirus, ¿no? Por diferentes razones. Entonces es que tener cuidado con este tipo de resultados de pacientes, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte, sí, muchas gracias. Entiendo que si hay alguna pregunta se va a responder luego, ¿no? Entonces, yo le voy a dar paso a Jeffrey Yalta. Jeffrey es tecnólogo médico, es experto técnico también del INACAL, es miembro del comité de expertos del Colegio de Tecnólogos Médicos para pruebas de diagnóstico del coronavirus, es miembro también del grupo de interés externo para la acreditación del programa de estudios de laboratorio clínico y anatomía patológica de la Universidad de Villarreal, y tiene especializaciones en calidad de laboratorios clínicos validados por la ACC, que son una asociación americana de química clínica, y también están validadas por la asociación Westgard Incorporated, ¿no? Actualmente se desempeña como gerente binacional de calidad en la empresa CIMET para Perú y Ecuador. Bueno, gracias y adelante, Jeffrey. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante todo lo que has manifestado acerca de la técnica. A mí me toca un poquito hablar de la experiencia, pero desde el punto de vista de aseguramiento de la calidad. ¿Ok? Entonces, es en este punto que la parte que a mí me toca disertar con ustedes o que compartirles es no quedarnos solamente en la validación, implementación y verificación de las pruebas moleculares, que es lo que por obligación deberíamos estar haciendo, sino ir un poco más allá, porque es cómo garantizar la calidad analítica de la prueba a través del tiempo. ¿Y por qué viene siendo importante esto? Porque muchos de los reactivos o muchas de las presiones que reciben los fabricantes obviamente pueden obligar a que haya contaminaciones, como se ha visto y como se ha podido detectar en algunos reportes internacionales, con algunas marcas y que lamentablemente no son detectadas a tiempo y muchas veces han salido resultados para pacientes que lamentablemente han recibido un mal diagnóstico y obviamente las consecuencias de un mal diagnóstico. Entonces, ¿dónde inicia todo? Si bien es cierto, me voy a enfocar en la parte de la garantía de la calidad analítica, es muy importante conocer el inicio del proceso para lo que viene a ser la proteína C reactiva y cómo se viene haciendo esta. Debemos de cumplir 4 criterios. Estos 4 criterios que debemos de analizar, tener en un checklist y poder verificar que los estamos cumpliendo correctamente,
obviamente son el tener o seguir un protocolo de tipo internacional. En este caso, Unilabs sigue el protocolo de la OMS, trabaja con 2 hisopos para aumentar la sensibilidad de la prueba. Acordémonos que este es un mecanismo, y esta es la palabra de la infección, es un mecanismo dinámico, ¿ok? Entonces, al ser dinámico es muy importante poder detectar en alguna de las zonas donde pudiera estar el virus en mayor cantidad de carga viral en algún momento, para poder hacer una detección que sea la más efectiva posible y la más exacta. Por otro lado, experiencia. Aquellas personas que hemos recibido o a las cuales nos han hecho por seguimiento a hisopados, sé que muchos de ustedes probablemente también lo han recibido, uno ya se da cuenta si la persona que está tomando la muestra tiene experiencia o no tiene experiencia. En algunos casos, por ejemplo, toman solamente de nasal porque les da miedo entrar hasta la nasofaringe, y te das cuenta inmediatamente realmente que el resultado podría salir errado, porque hay que estar plenamente conscientes que este test depende bastante también de la preanalítica, ¿ok? Entonces, el seguir un protocolo, el contar con gente con experiencia, la cual te la da obviamente el procesar varias muestras por día, es vital. El otro tema, puedo tener todo lo anterior, pero de repente no tengo los recursos suficientes para hacer un buen traslado de la muestra en los tubos adecuados que me garanticen precisamente la conservación del virus y que no se produzca un deterioro del mismo. Y como no, la bioseguridad. Elementos de bioseguridad considerando que no solamente hay que evitar que el paciente se contagie, sino que también la persona que está tomando la muestra también tenga obviamente las medidas para no contagiarse él y para no contagiar al siguiente paciente que va a tratar. Porque finalmente la persona que toma la muestra es la persona que está más expuesta a precisamente ser un medio de contagio, porque por él pasan muchos pacientes y muchos de ellos tienen hasta sintomatología y salen positivos. Entonces, todo esto se arregla con protocolos de bioseguridad que tienen que estar establecidos, ¿ok? Todo esto está totalmente cumplido, está monitoreado, entonces con ello nos podemos asegurar de que la parte que va a entrar a la parte analítica, la parte de garantía de calidad analítica, realmente sea una muestra sobre la cual podamos hallar un resultado el cual va a ser confiable. Porque si no, se cumple el famoso dicho garbage in, garbage out, es decir, basura entra, basura sale. Y eso no significa que los sistemas estén fallando, sino que muy probablemente la fase preanalítica te esté entregando algo que no sea realmente significativo y correlacionable con lo que está sucediendo en el paciente. ¿Ok? Entonces, garantizando toda esta parte, la movemos a un lado y nos ponemos ahora desde el punto de vista del lado del paciente. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos puntos visibles que tenemos como paciente? En este caso, hay muchas personas que de repente que nos acompañan que no están al tanto mucho de los protocolos de laboratorio, entonces he querido hacer algo que ejemplifique esto de una manera que sea más entendible para todas, pero sin dejar de perder, obviamente, el hilo conductor de lo que sucede en un laboratorio. Normalmente, obviamente, llega una persona con algunos síntomas. En el caso de las personas, digamos que estamos con sintomáticos, he sacado del cuadro los asintomáticos, pero digamos que tiene síntomas. Pero sabemos que el PCR también se puede aplicar en personas que tengan sospechas. Obviamente, va a llegar un médico, el cual va a tratar en muchos de los casos o alguna asistencia o alguien que tenga que ver con el área de la salud, y lo que va a intentar es precisamente a enviar a que se hagan una prueba. ¿Qué es lo que ve la persona? Desde ese lado va a haber una persona que obviamente le va a tomar la muestra y va a hacer el transporte de las muestras, ¿ok? Y en este caso lo que va a hacer es llevárselas, probablemente vea el camioncito que se está yendo, pero no sabe qué es lo que pasa adentro de un laboratorio clínico, sino que llega solamente hasta la parte final, considerando la respuesta del médico que le va a ayudar a interpretar los resultados, ¿ok? Y es muy importante esta parte, como bien lo dijo Julio, la parte de interpretación de resultados debe ser hecha por un profesional, porque si no pueden haber algunos problemas de interpretación que al final el paciente quiere manejarse solo y puede de repente incurrir en algunos errores. Entonces, lo que vamos a ver ahora es no una Toy Story, sino una Tube Story. Es decir, qué le sucede a ese tubo una vez que ingresa al laboratorio y cómo garantizamos
la calidad que pudiera tener las muestras que van en estos tubos con el hisopo dentro del laboratorio. Dicho esto, debemos de saber que qué le pasa al tubo va a depender del tipo de laboratorio. Y existen diferentes circuitos, porque al final un circuito es un proceso. Existe el que vamos a llamar circuito callejero. Para los que le gustan lo que dicen los fierros o le gustan los autos, saben que los circuitos callejeros son aquellos en donde precisamente se trata de habilitar algo para que funcione, pero siempre va a estar expuesto a determinados riesgos porque no es ni un circuito profesional, ni un circuito permanente, ni ninguno de los tipos de circuitos que veremos más adelante, sino es un circuito que se vale solamente de la responsabilidad del fabricante que te viene normalmente en los insertos, donde los fabricantes hacen una validación del kit. ¿Qué es una validación? Puede ser una demostración, si pasa por un organismo acreditador o certificador, o puede ser simplemente una declaración de cumplimiento de propósito. ¿Ok? Existen de las dos formas. Lo que hacen algunos laboratorios es una implementación correcta. En el mejor de los casos. ¿Qué significa una implementación correcta? Seguir todo lo que te dice el fabricante que tienes que hacer con su kit, y una vez que sigues todo esto, bingo, reportas los pacientes. ¿Ok? Y esto es responsabilidad netamente del laboratorio. Ese círculo naranja y ese círculo rojo. ¿Por qué se entrecruzan? Porque obviamente el laboratorio es responsable también de los kits con los cuales va a procesar, porque tiene que haber hecho al menos una evaluación documentaria previa de aquello de lo que va a emplear en el laboratorio, ¿no? ¿Cuál es el tema con este kit callejero? Con este circuito callejero, que obviamente pasamos una validación, una implementación y ya tenemos el go para reportar pacientes, que comprende una validación de parte del fabricante. Solamente 4 pruebas de las 8 o 9 pruebas que normalmente debe pasar un kit de tipo molecular cuando es validado. ¿Ok? Por situaciones de emergencia, la gran mayoría están saliendo con solamente 4 tipos de validación. La exactitud diagnóstica, que determine bien y diferencie bien aquellos que son positivos de negativos. El límite de detección, vale decir, asociado a la sensibilidad, a la capacidad de detectar el virus. La llamada inclusividad, que tiene que ver con la detección de diferentes, precisamente, aparición de mutaciones o variantes en el virus, que es un estudio in silico, vale decir, es un estudio hecho en ordenadores, y exclusividad, que antiguamente se conocía como especificidad analítica, es decir, la capacidad del test de no confundirte y decirte que tienes el virus cuando en realidad tienes otra cosa, ¿ok? O no tienes nada. La implementación, seguir lo que te dice el fabricante al pie de la letra, acerca de los materiales que están dados, el tipo de muestra que está validado, etcétera, y ya. Muchos laboratorios que trabajan así y pululan, porque cada vez salen más laboratorios que obviamente tienen su validación de local, de personal, de aparatos que van a usar y de todo aquello que van a necesitar para procesar las muestras, pero el tema viene siendo cuando ya les toca procesar las muestras. ¿Ok? Y de ahí van al reporte de pacientes. El tema con esto, y les digo realmente como una persona de calidad que me ha tocado evaluar distintos tipos de kits, es que esta tube story puede ser una tube story de terror. Y me ha tocado tanto para pruebas de antígeno, no puedo decir las marcas, como para pruebas moleculares, donde lo que indican precisamente los fabricantes, muchas veces en estudios controlados o que han hecho hace algunos meses, o con poca cantidad de muestras, pero lo sacaron con declaraciones de intención, a la hora de llevarlos a la práctica no funcionan. Pero no me doy cuenta en el circuito anterior porque simplemente le creo a lo que dice el fabricante, implemento de acuerdo a lo que me dice y paso a reportar pacientes. Hay un paso intermedio que debo de hacer, ¿no? Y este es el circuito rutero, es decir, ya desarrollo una ruta que sea especificada para este tipo de sistemas, en donde paso, obviamente, los pasos anteriores, que hay que respetarlos, pero ya de un protocolo de validación número 1, que son los estudios realizados que tiene que hacer el laboratorio, porque esto se hace en absolutamente, o debería hacerse en todas las pruebas de laboratorio. Partiendo de la premisa que yo no le creo al fabricante, yo no le creo a Sillín, ¿ok? Eso es lo que debe de primar.
yo necesito verificar que lo que me está diciendo se cumple bajo las condiciones de mi laboratorio. Que el kit no sufre problemas en el traspaso del viaje desde allá hasta mi laboratorio y que bajo las condiciones normales de tratamiento de aduanas y todo ello pueda funcionar. ¿Ok? Dicho esto, tengo que hacer una verificación 1. Y hay laboratorios que ya están en este proceso y realmente los felicito. A veces los Ns, es decir, el número de muestras que están evaluando no es significativo, pero ya es un paso, ¿ok? Ya es un paso adelante y de ahí pasan, obviamente, a reportar pacientes. La gran mayoría de laboratorios, más del 90% de repente, ya están en esta parte porque obviamente tienen que pasar a algunos temas de verificaciones ante las entidades de que están respetando y de que están pasando las muestras, ¿no? El tema es que eso se hace normalmente con un kit bajo condiciones sin estrés y no bajo condiciones normales de rutina muchas veces, pero ya es algo muy, digamos, dentro de la gestión de calidad bastante deseable. De hecho, como ven, desde julio, con que se empezó la relación y el corrido de este tema, se empezó con los primeros sistemas. Un sistema viene a ser la combinación del reactivo con todos sus componentes en un determinado instrumento. Porque puedo tener algo muy bueno, pero a la hora en que lo uso en la otra parte, se me puede echar a perder. ¿Ok? Entonces, todos los ingredientes tienen que estar a punto. Y esto yo lo hago verificando precisamente la sensibilidad y la especificidad o, en el caso no haga contra diagnóstico de paciente, lo que se llama porcentajes de acuerdo si es que lo hago contra otra metodología de comparación. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y esto es increíble y también nos ha sucedido. Ojo que esto se hace por instrumento. Puedo tener un laboratorio de alta producción y lo hago para un solo instrumento. Pues señores, resulta que en el instrumento que está al lado probablemente las temperaturas no están de forma adecuada a las del instrumento que está verificado y puedo tener malos resultados. Y esto también sucede. Las verificaciones son por instrumento. En adición, se arriesgó un poco más Unilabs y lo que hizo fue, ok, como son los mismos modelos de instrumentos, no solamente vamos a evaluar cualitativamente. ¿Por qué? Porque los valores de interpretación de las muestras dependen de un resultado cuantitativo y no es solamente decir positivo, negativo. No, como han visto en la presentación de Julio Frisancho, decir positivo o negativo depende de unos valores y estos valores tienen que estar acordes. ¿Ok? Si un instrumento me dice que tiene 25 DCT, el otro no tiene por qué decirme que tiene 28, 29 o menos. ¿Ok? Entonces, adicionalmente se hizo correlación de todos los instrumentos, uno contra uno, y se llegó a precisamente verificar que cada uno de los instrumentos conversara con el otro dentro de los rangos máximos permisibles que se dan para este tipo de pruebas. En adición a eso, no solamente se hizo la comparación de métodos, sino que trabajamos de una manera estadística mucho más fuerte, que es la parte de abajo donde ven la campana de Gauss. Se metió hasta Test Student, que es mucho más estricto, y salió dentro de la zona verde. Test Student es un método de comparación que es mucho más estricto que la comparación clínica, que es mucho más abierta. Pues, pasando la comparación clínica, incluso para saber si los resultados entre un y otro analizador eran estadísticamente distintos, se hizo un Test Student y también salió que efectivamente no importaba si el paciente yo lo corría en el instrumento A, B, C, D o E. Todos los resultados conversaban unos entre otros. Entonces, se hizo una verificación no solamente de un instrumento, sino de todos los instrumentos. ¿Okay? Un circuito permanente, por el contrario, ya añade algo más. Porque acá yo estoy trabajando, como bien dije, con valores que son positivos, negativos, a veces con muestras que ya conozco previamente el resultado para hacer precisamente este tipo de verificación número 1, pero lo reto aún más. Y este reto aún más significa irme hasta el LOD. ¿Qué es el LOD? El LOD en inglés es el Limit of Detection, que significa el límite de detección. Les invito a buscar un artículo muy simpático que dice Limit of Detection Matters, que es hecho por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el National Institute of Health,
en donde precisamente habla que existen test moleculares de muy buena sensibilidad y de no tan buena sensibilidad. Y es importante saber esto porque el límite de detección está precisamente atado a esa sensibilidad y ese poder de detección de la carga viral o de la cantidad de virus que pueda tener el paciente. Son tantas las diferencias que pueden ir kits desde 100 copias hasta 10.000 copias. Vale decir, el lot de algunos test está en 100, al lot de otros test está en 10.000. Esa diferencia es bastante notoria. ¿Por qué? Porque se dice que cada 10 veces, es decir, cada cero que se le agrega, se pierde 13% de sensibilidad. ¿Ok? Eso está en el artículo. ¿Ya? Entonces, es bastante lo que se puede perder, ¿no? Entonces, era importante, no solamente antes de reportar pacientes, decir, ¿sabes qué? Clasifica bien los positivos de los negativos, que es un resultado netamente cualitativo a la hora de interpretar, sino saber si el límite de detección, es decir, enfrentando muestras que realmente sean positivas, pero en cargas virales bajas, el test podía detectarlas. Entonces, también hicimos el estudio del límite de detección en el analizador y se demostró tal y cual como se debería de hacer. Y ojo, no es que nos lo hayamos inventado. Si uno se va a cualquier guía de verificación de métodos cualitativos, o que pueden estar dado positivo o negativo en base a un resultado cuantitativo, es de tipo obligatorio hacer la verificación del valor de corte. ¿Ok? Y este valor de corte en el caso del SARS-CoV-2 está asociado al límite de detección. ¿Vale? Entonces, si no lo están haciendo, si se dan cuenta que es un trabajo que hay que hacer. Para ello, ¿qué se hizo? Se adquirió un estándar, se adquirió un material de referencia que tenía exactamente cantidades cuantificadas en copias por mililitro de SARS-CoV-2. Y en base a eso se trabajó las diluciones hasta llegar a la parte del lot declarado por el fabricante, del límite de detección, y se logró comprobar, de acuerdo a las líneas de calidad, que efectivamente los resultados cercanos al lot salían positivos. Y de esta forma, en la barrita que ven allí, se pudo establecer y se pudo verificar y decir, sí, Sigin está cumpliendo con la determinación del lot que dice en el inserto. Es decir, no solamente para aquellas muestras que están bien configuradas, bien tabuladas y bien clasificadas, sino también cumple con aquellas muestras que se encuentran precisamente en cargas bajas. Y por último, no se quedó contento con eso. ¿Por qué? Y esto es lo más importante que a veces nos olvidamos en los laboratorios clínicos. Y que sucede no solamente a nosotros, sino a los fabricantes, que se esfuerzan muchísimo en sacar un producto o en verificar un producto que les llega la primera vez. Pero ¿qué pasa con los lotes que siguen? ¿Qué pasa con el material que sigue? ¿Qué pasa con los equipos sometidos a alta producción que envejecen? ¿Qué pasa con los riesgos de contaminación? ¿Qué sucede con un lote que de repente no salió tan bueno como el anterior? Entonces, estamos hablando de pacientes. Esto en el mundo de la calidad fuera de molecular se maneja muchísimo, pero en la parte de molecular también se decidió implementar lo mismo. Para ello se contó con asesoría internacional y ahora les muestro los resultados. Vale decir, hasta ahí llegué, ya puedo reportar a mis pacientes, pero la idea y es ahí y cómo lo voy a mantener. ¿Cómo voy a mantener esa calidad o esa garantía en los resultados que voy entregando? ¿Ok? Pues bien, ¿cómo le doy el go en este caso? En este caso, para darle el go, obviamente ya descartada la parte de los 4 checklists del material que llega al laboratorio, se procedió, bueno, esta es parte del checklist, esta parte me encanta, solamente que al juguetero le hemos puesto sus materiales de protección para tomar la muestra a Woody, ¿sí? Que acudió muy contento al laboratorio a realizarse la prueba, en el sentido de que sabía que obviamente iba a tener un resultado confiable. Tenemos que entrar, y bienvenidos al laboratorio Unilabs, para ver cómo se controla la calidad de forma diaria. Porque ya vimos la parte de verificación, que es muy importante y que se hace de una forma bastante profesional.
también tiene que ver con la parte de, no es solamente para presentarme y entrar un kit al mercado, sino para saber qué indicadores genero y cómo puedo mantener y asegurar la calidad a través del tiempo, que ese es el motivo de la charla. El motivo de la charla es ir más allá de la validación, de la implementación y de la verificación de las pruebas moleculares. ¿Ok? Entonces, es en ese sentido que es responsabilidad del laboratorio finalmente elegir presuntivamente con quién trabajar. Aquel que tenga más N, aquel que tenga más estudios, aquel que tenga más reportes, base de benchmarking o de comparación con otros laboratorios, vale. Realizar una implementación exitosa, saber que toda la gente está estandarizada y aplicando lo que dice el fabricante, hacer una verificación 1, que viene a ser la exactitud diagnóstica, hacer una verificación 2, que es mucho más exigente, que es irme a trabajar hacia el límite de detección, reportar obviamente pacientes, pero yo necesito saber, porque todo lo anterior lo hice al inicio. No puedo quedarme con eso, ¿ok? Tengo que darle sostenibilidad a la calidad en el tiempo, y para ello lo que tengo que hacer es la implementación de un control de calidad diario con generación de indicadores. ¿Y qué indicadores se generan? Necesito unos requerimientos para esta generación. Esto se trabajó de forma internacional y se vio que los mejores indicadores para este tipo de pruebas, y que incluso es para las pruebas moleculares, porque ya se había tenido experiencias previas con carga viral para HIV, es la implementación de políticas de calidad basadas en las famosas métricas Sigma, que mucha gente las conoce probablemente desde la industria. Adoptar objetivos de calidad analíticos o requerimientos de calidad de la más alta jerarquía. De acuerdo al consenso de Milán, que es el que definió cómo definir los requerimientos de calidad, la más alta jerarquía están en aquellos que tienen criterio médico. Fue un trabajo bastante arduo, pero finalmente se estableció el criterio médico internacional, que ha primado sobre todo en estudios de miles de pacientes y que ha llegado a algunas conclusiones. Logramos tomar ese criterio, convertirlo a un valor objetivo y logramos implementarlo en el sistema de tal manera que durante varios meses se evaluó que todo el trabajo inicial mantuviera la misma calidad a través del tiempo hasta el día de hoy. Porque esto no ha parado y estamos siendo evaluados internacionalmente cada cierto tiempo. Y eso es lo bueno, garantizar la calidad de resultados que estamos dando. ¿Ok? Esta verificación internacional es de tipo independiente. ¿Qué nos permite la métrica Sigma? Garantizar la calidad de los resultados a lo largo de una serie de concentraciones de cargas virales y a través del tiempo. Desde un paciente que está muy enfermo hasta que se comienza a recuperar y de acuerdo al umbral ya comienza probablemente a tener el virus, dejando de ser infeccioso en muchos casos, pero hasta que logra lo que viene a ser la eliminación del virus. ¿Ok? Lo que hace precisamente es una monitorización que estamos realizando, no solamente nos quedamos con la verificación. Esto es lo que hace el personal de Unilabs en cada corrida analítica, que ojo, no es una por día, sino son varias corridas analíticas que se realizan al día por la cantidad de muestras. Tienen a su personal totalmente expectante viendo que el sistema no salga de control. ¿Qué es lo que hacen? Van monitoreando. Para esto se han definido los límites en base a los requerimientos de calidad y van monitoreando hasta que no salga. El momento en que salga, obviamente se dispara toda la alarma dentro del Unilabs y se para las corridas y se vuelve a iniciar todo. ¿Ok? Pero tenemos ese trabajo. ¿Ello qué ha significado? Tuvimos de primera mano la evaluación del doctor Sten Westgard, ¿okay? Que sabemos que es el gurú de la calidad a nivel internacional, y hemos logrado una certificación con un trabajo impresionante del equipo de molecular que trabaja en Unilabs, de la mano con el doctor Westgard, y nosotros también haciendo el nexo verificaciones, porque es súper exigente. No solamente es el tema de dar números, sino es el tema de ver que el personal esté capacitado. Finalmente, lo que se logró fue una certificación internacional, ¿ok? Dada por el doctor Westgard, precisamente, que garantiza a Laboratorios Unilab como un laboratorio verificado por ellos,
Pero ¿qué sigmas obtuvieron? A todo esto, debo de saber que mientras mayor sigma obtiene un laboratorio, que es la medida objetiva del laboratorio y de la calidad con que está trabajando, obviamente es menor la cantidad de defectos que tiene el laboratorio o posibilidades de error. Si queremos algo que esté en un sigma, es un dolor de espalda baja agudo, que todos prácticamente lo hemos tenido en algún momento, y los defectos por millón, o digamos, en 1.000.000 de veces o de ocasiones, ¿cuántas veces ha sucedido? Se dice que la medicación post-ataque cardíaco también es de bajo sigma, el sobreuso de antibióticos, ni hablar, la exactitud de la medicación de pacientes también. Si se dan cuenta, la métrica sigma se está usando actualmente para medir muchas cosas. Acá solamente he colocado la parte que tiene que ver con temas médicos, ¿ok? Prescripciones escritas por los médicos, bastante bueno, ya está, supera los 4 sigma. La anestesia durante cirugías se acerca muchísimo al 6 sigma, porque obviamente la cantidad de casos o de problemas que hubiera ahí sería crítico si es que fuera mayor. Acá sí coloqué algo que ya sale de la escala médica, porque digamos, hasta la anestesia durante cirugías es dentro de las partes clínicas lo que más se llega en sigmas, ¿ok? O menor tasa de errores. La fatalidad en vuelos domésticos está ya superando está superando los 6 sigma. Y para esto tenemos que saber que un laboratorio clínico no acepta test que sean menores de 3 sigma, o no debería aceptar 3, porque por debajo de 3 sigma simplemente ya se vuelve incontrolable la prueba. ¿Ok? ¿Cuántos miden esto? La buena noticia es que muchos laboratorios, para todas sus áreas, con excepción de molecular, ya comienzan a medir esto. En el caso de Unilabs, se logró hacer esto. ¿Y cuál es el tema? Que el doctor Westgard no acepta, por más que el límite sea 3, él no te certifica si es que no consigues de 4 sigma para arriba. ¿Ok? Con esto quiere decir que para lograr esa certificación, que ha sido un trabajo de meses de demostrar de que se está manteniendo la vigilancia sobre el test, finalmente se tuvo valores en los 3 genes, ¿ok? Para el proceso completo, con reactivos obviamente de Sigyn en el termociclador de Bio-Rad, que es donde están validados, desempeños mayores a 6 sigma. ¿Okay? Con lo cual, obviamente, está más que certificada la prueba, pero no hay que dormirse en los laureles porque esto se tiene que mantener. ¿Ok? Y de verse que se disminuye el sigma, hay que, obviamente, investigar la causa. De momento, durante prácticamente 5 meses de evaluación, estos son los resultados. Ello que ha dado a que precisamente este era el mapa, dentro de poco va a ser actualizado, a que Unilabs obtenga esta certificación. Obviamente le he puesto ahí un poquito en broma para decir cómo va a ser la certificación, ya que estamos en el tema del Tube Story. Y se convierte, y esto es motivo de orgullo obviamente para todo el trabajo hecho, en el segundo laboratorio en Sudamérica que es certificado internacionalmente con un desempeño sigma sobresaliente. Sin embargo, se convierte en el primer laboratorio molecular a nivel mundial que es certificado internacionalmente por el Dr. Westgard, ¿no? Y esto ha sido realmente un logro, y eso sí, el Dr. Westgard te quita el certificado si es que dentro de sus evaluaciones que se van realizando con una determinada frecuencia, ve que la performance o el desempeño baja. ¿Ok? Finalmente, eso es. Muchas gracias por su atención. Este es el documento oficial, es un documento de varias páginas, en donde precisamente están todos los resultados, los sigmas obtenidos, el requerimiento de calidad, está todo la evaluación que se ha hecho durante todo este tiempo, pero que finalmente ha concluido en esto, que nos garantiza no solamente que toda la parte inicial que puede iniciar un laboratorio está bien, sino que en adición se monitoriza que esa calidad se mantenga, que es lo que queremos en los laboratorios clínicos. Bueno, muchas gracias por su atención. Dejo de compartir y quedamos atentos, doctora Arata. Creo que usted iba a leer algunas preguntas.
Y gracias, Julio, gracias, Jeffrey. Creo que ha sido no solamente interesante, creo que en realidad como han acompañado un poco la evolución también de la misma, de la misma, de la misma enfermedad, ¿no? Creo que ha sido en general para todos un gran aprendizaje cómo se llevó este tema y todavía nos sigue retando este virus y esta pandemia con las variantes, porque no quiere dejarse vencer todavía. Bien, hay algunas preguntas que me gustaría que vayamos respondiendo. En realidad son varias preguntas, vamos a tratar de atacarles la mayoría de ellas. La primera pregunta que realiza, no han puesto el nombre, es la siguiente. Esta plataforma está validada por INS, cada lote diferente del reactivo, y si participan se refiere a PEC del INS, y hacen su control de calidad de las nuevas variantes. Por el tema de validaciones de INS, controles de calidad que lo han mencionado, tal vez podemos hacer un pequeño resumen de ese tema, muy conciso. Ok. En ese aspecto hay que saber que lo que valida fuertemente el INS son las instituciones o los sitios donde se procesan las pruebas, ¿ok? Una validación tal como así de un determinado reactivo dentro del INS, sabemos que tenemos más de 50 tipos de reactivos, no está de forma obligatoria. Sin embargo, sí puedo decir, disculpen la infidencia, pero sí estuvimos trabajando durante bastante tiempo en el INS con muy buenos resultados. Se hizo incluso todo el protocolo de verificación 1 que mostré, que es el de exactitud diagnóstica. De hecho, empezamos por ahí para estar seguros de que todo nos iba bien, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos dar la seguridad. Con respecto a lo de un programa de evaluación externa en la calidad, es algo que se puede considerar. Sin embargo, acordémonos, para la gente que estamos en calidad, creo que conocemos la ISO 15189, que es la norma matriz a la que debemos aspirar todos los laboratorios de acreditar. Ellos en su sección 5631, ¿no? En su cláusula 5631, te manifiestan que efectivamente el laboratorio debería de pasar a un programa de evaluación o de comparación interna interlaboratorio. ¿Okay? Sin embargo, en la 5632 manifiesta precisamente métodos alternativos a este desempeño, y que realmente dentro de Unilab lo que vimos es que nos otorgaban mayor valor. ¿A qué me refiero? A que se trabajó, como te indica la misma 5632, con materiales de referencia. ¿Ok? Se hizo una inversión adicional, pero se trabajó con estándares internacionales que están totalmente cuantificados para cada uno de los genes. Pero no los medimos solamente de forma pura, sino que los diluimos hasta llegar casi al LOD, básicamente a 2X LOD, y comenzamos a correr tanto en las zonas altas como en las zonas bajas. Y eso es lo que precisamente hemos presentado al doctor Westgard durante todo este periodo. Es decir, en un control de calidad externo es una foto del día. Nosotros no estamos trabajando con la foto del día, nosotros estamos trabajando con la película. Gracias, Jeffrey, por la respuesta. Otra consulta que tenemos acá es de Kevin Quispe Choque. La pregunta es, bueno, gracias por la presentación. Con respecto al kit, se ha mencionado que detecta hasta 3 genes. Sin embargo, mencionan, si durante el análisis del resultado de la amplificación se observa que solamente hubo amplificación de uno de los genes, o en 2, ¿puede considerarse que igual es positivo? O sea, pregunta por la variante, pero creo que se refiere si puede considerarse positivo o cómo en realidad sería el procedimiento en ese caso. Creo que es pregunta para ti, Julio. Sí, bueno, no solamente por la variante, porque sí se da el caso en que puede detectar uno o 2 genes o los 3 genes, ¿no? En este caso, cuando son detectables los 3 genes, es sin lugar a dudas un positivo. En el caso de que solo se detecte el gen E, que es la envoltura, que es algo más general, que pertenece a los sarbecovirus, no es específico solo para el coronavirus, el resultado se da como un presunto positivo. ¿Por qué? Porque te está indicando que está encontrando un gen que no es, digamos que es más general, pero al tratarse pues de una situación pandémica como la que vivimos,
se presume que obviamente va a ser coronavirus, ¿no? Entonces, igual te está dando el resultado como positivo, bueno, como presunto positivo, pero tendríamos que considerarlo de repente como un positivo, ¿no? Y en estos casos lo que se hace es analizar ya lo que le digo puntualmente más las curvas de amplificación, ¿no? Para estar seguros que estamos dando un resultado, digamos, positivo, ¿no? Pero sí, se puede dar un resultado positivo con un gen, con 2 genes y con 3 genes, bueno, no hay que dudarlo en este caso, ¿no? Correcto, gracias por la respuesta. De hecho, sí, nos ha pasado y creo que es importante eso también. Esa pregunta es interesante porque creo que todos hemos venido a aprender bastante con respecto a la interpretación de las pruebas y cómo en general poder acompañar también a las decisiones diagnósticas en ese sentido. Una pregunta que me parece también interesante con respecto a esto. El doctor William Vicente Taboada nos pregunta, buenas noches, ¿por qué la detección de 3 genes, a diferencia de otros protocolos que solo identifican 2 genes? Es decir, ¿cuál es el aporte aquí? Creo que también para ti, Julio. Bueno, el aporte en todo caso, en este caso, sería que vamos a buscar el virus con más ojos, ¿no? Eso es lo que básicamente nos está asegurando una detección de 3 genes, ¿no? Como mencioné anteriormente, el tema en las pruebas moleculares puede ser, por ejemplo, en esta plataforma que detecta 3 genes, hay ocasiones en que se detecta 1 o 2 genes. Entonces, pongámonos en el caso de un kit que no tenga la detección de estos 1 o 2 genes que sí están apareciendo en el caso de Sillín. Entonces, al tener 3 genes, digamos, como que amplía un poco más el abanico de posibilidades para poder encontrar al coronavirus, ¿no? Es como que, como lo digo, ¿no? Estamos buscándolo por más ángulos, ¿no? Con más ojos estamos buscando al coronavirus, ¿no? Entonces sí Doctora hay Arata, una ventaja. perdón, ahí me gustaría complementar un poquito la excelente respuesta que ha dado Julio. Claro que sí. A ver, desde el punto de vista recomendatorio, en diciembre la OMS de hecho recomendó, ante la aparición de todas las variantes que están habiendo, emplear test que sean precisamente multigenéticos, es decir, que permitan detectar varios genes, porque eso lo que hace, como dice Julio, es disminuir el riesgo de que ante la aparición de alguna variante se le pudiera escapar al kit y reportar un resultado negativo. Ya es una recomendación de OMS, ¿ya? Ese es número uno. Número dos, acordémonos que, y esto es muy interesante y sería muy bueno que los médicos que están interesados de repente, con toda confianza, contacten a Unilabs y también trabajen a nivel de CTs. El virus y la aparición de genes es un mecanismo dinámico, ¿ok? Eso lo sabe a la perfección Julio, y hay apariciones y desapariciones de genes de acuerdo a precisamente cómo va evolucionando el estado del paciente, ¿ya? De hecho, el N es el que suele quedarse mayor tiempo, pero ya en parte no infectiva. Entonces, es muy importante nuevamente ver la película de evolución del paciente. En esta semana he tenido 2 casos donde he tenido oportunidad de casos muy conocidos porque son grandes amigos, en donde precisamente se ha visto cómo durante la evolución de la enfermedad hasta la desaparición de la misma, cómo iban cambiando los CTs y hasta precisamente llegar a una zona en donde ya se considera un resultado incierto, es decir, en que puedes salir positivo, puedes tener digamos, el pedacitos del bicho, pero ya no ser infectivo, que también ya está medio que reportado, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a la parte médica y al criterio clínico precisamente para tomar decisiones sobre el paciente. Esto es una ayuda al diagnóstico, ¿ok? Esto obviamente tiene que manejarse y la clínica manda siempre, ¿no? Entonces, es muy importante también conocer precisamente si es que tengo o quiero saber la evolución de un paciente, muy probablemente hasta puedo investigar cómo es el desarrollo del perfil multigenético, porque me lo permite hacer, me permite investigar al paciente. De acuerdo, y creo que eso es bastante rico, y gracias por la respuesta, porque eso también un poco responde a una consulta que hizo también el doctor Enio Pasalacqua, que también está con nosotros en la presentación,
con respecto a la interpretación de la prueba, ¿no? Él preguntaba quién era el que debía interpretar y probablemente porque no quedó claro, pero sí, creo que es bastante, y hay que dejarlo bien claro, ¿no? La interpretación final de la prueba, al ser esta una ayuda diagnóstica, finalmente una prueba de soporte al diagnóstico, es el médico tratante, y eso es importante siempre dejarlo claro. Lo que sí también es importante mencionar es que esta interpretación que se le da de parte del médico es fortalecida con el conocimiento finalmente que se tiene de las pruebas y de la detección de cada gen. Y creo que no falto la verdad cuando digo que no todos los profesionales médicos necesariamente estamos tan empapados de esto. Estamos viendo solamente para temas de prescripciones, nomás que hay todavía bastante controversia. Entonces es importante que sí nos apoyemos en el personal que maneja bien el diagnóstico y un poco la forma en la que estos genes pueden interpretarse, para nosotros como médicos tomar eso y finalmente sumar esto a la clínica, que como comentó Jeffrey, es lo más importante, y así poder tomar decisiones clínicas, ¿no? Finalmente lo que importa es cómo está el paciente, eso siempre es lo más importante. Gracias por eso, Jeffrey. Y el doctor Enio Paselaco nos hace una pregunta también interesante que creo que no está de más mencionarla, ¿no? Comenta si es que para Julio, el licenciado Frisancho, ¿tiene conocimiento de si en estos pacientes con persistencia de fragmentos no contagiantes en la vida aérea tuvieron detección molecular de virus en sangre, se refiere a una viremia, de manera que el plasma fue su vehículo de contagio? Bueno, en el caso específico de estos trabajos presentados no lo mencionan. Bueno, el caso del plasma, inclusive mencionan que no estaban seguros y no calificaron como donantes de plasma porque podría ser que sea un vehículo de infección, digamos, ¿no? No aceptaron su plasma como donante. Lo que sí podríamos de repente dar un alcance es que estos kits vienen siendo validados en diferentes muestras, ¿no? Entonces, en este caso, los kits de los que se han mencionado están validados para los hisopados, están validados para los enjuagues, digamos, que se hacen en las vías superiores, también para esputo, para saliva, están saliendo unos kits, ¿no? Entonces, en sangre estos kits no han sido validados aún. Entonces, específicamente en este caso no lo sé si lo hayan hecho, ¿no? Gracias, gracias Julio por la respuesta. Tenemos otra pregunta interesante con respecto a... Uy, se me fue. ¿Por qué Unilabs decidió usar plataformas abiertas versus cerradas? Y esta pregunta en realidad voy a responder con la respuesta que me compartió nuestro director de operaciones, Erickson Atalaya, que también nos está acompañando. Y la decisión fue finalmente, o principalmente por escalabilidad, porque permite de alguna manera que se pueda trabajar en paralelo varios reactivos para poder compararlos. Y finalmente también porque en el momento que se inició la pandemia, para países como el nuestro no estaban disponibles. Así que fue una decisión tanto de conveniencia para poder implementarlo al inicio, pero también la escalabilidad que permitía. Una consulta que también está en bueno, me preguntan nuevamente por el tema del PCR en suero, pero ya más o menos lo hemos conversado. La pregunta, había otra pregunta por acá. Bien. ¿Hay algún tubo de recolección de muestras en especial que Unilabs haya verificado para trabajar este kit de sillín? ¿Hay algún tubo, no sé, Jeffrey, has estado hablando un poco de los tubos, ¿hay alguno en particular, algo que sería más recomendado? Esa respuesta realmente no recuerdo ahorita exactamente la marca, pero definitivamente es una que recomienda también el fabricante y que ha sido validada y que nos está dando precisamente buenos resultados, o sea, buenas recuperaciones de carga viral, ¿no? Julio, no sé si tú te acordarás la marca ahorita que Bueno, están generalmente usando. cuando hacen validaciones de estos kits no validan una sola marca, ¿no? Entonces
te dan opción a unas 3, 4 marcas y bueno, se usa la que está disponible en estos momentos aquí, digamos, en el país, ¿no? Igual en el caso de los termocicladores, yo hablé de la marca Biorrat. Ah, Sin embargo, Sillín también te recomienda otras marcas a las cuales ha validado su sistema. Entonces, siempre te da unas opciones, digamos, para poder trabajar, ¿no? Generalmente, bueno, en el caso de los tubos es la marca más reconocida internacionalmente, es Copán, creo, ¿no? Entonces es, digamos, una de las que está recomendada, ¿no? Gracias. Consultan también con respecto al tiempo que debe transcurrir desde el contacto hasta la realización de la prueba molecular. Lo que está recomendado es entre 4 a 5 días, idealmente poder esperar al quinto día, considerando el día del contacto, el día cero. ¿Ok? Es decir, si yo tengo hoy día contacto, contar desde el día de hoy a mañana, 4, 5 días idealmente. Una pregunta acá de Luis Edgardo Figueroa Montes. Todo el circuito desde la verificación 1 hasta el aseguramiento de la calidad, ¿cuánto tiempo demoró? Jeffrey, que se estudia, si no me equivoco. La verificación normalmente te toma dentro de una semana, la parte de verificación. Y la parte final de lo que es desempeño Sigma, el desempeño Sigma no tiene fin. ¿Vale? Es decir, es un monitoreo diario, ¿se acuerdan el monito que grita? Estamos todos los días ahí verificando que precisamente, como ya tenemos el valor sigma obtenido, ya sabemos cuáles son los límites con que vamos a controlar. Entonces, cada vez que vemos que se va a acercar ese límite, obviamente ahí se separan las corridas. Y agradezco mucho su pregunta, doctor Luis Figueroa, porque ese es el tema. Esto nos permite a que si llega algún reactivo contaminado, a que si llega algún producto que de repente o durante el transporte o lo que fuera, comienza a dar valores distintos a los que estamos esperando, porque estamos trabajando con material de Bayer de tercera opinión que compró Exact Diagnostics, que es la empresa del material de referencia. Entonces, cualquier modificación que nosotros vemos en ese sistema, inmediatamente se dispara la alarma, porque son drops que han permitido precisamente cuantificar de forma exacta el producto. Bien, con eso ya estamos ok con las principales preguntas del Zoom, pero me gustaría pasar al Facebook, que también estamos haciendo una transmisión ahí, para hacer unas preguntitas, si te dan unos minutitos, porque creo que están interesantes. ¿En qué indicadores se basan para el cálculo del sigma? ¿Utilizan los CTS de los controles? ¿Los ETS? CTS. Ok. CTS se No, refiere. no. De hecho, no manejamos controles, porque eso sería un poco, perdón, no manejamos los insertos de los controles porque eso sería un poco sesgar. Lo que hacemos es un cálculo en base, como dije, al manejo del estándar, ¿ok? Y en adición hacemos un cálculo de lo que es precisión a largo plazo. En base a eso, nosotros obtenemos el desempeño analítico del test y lo comparamos contra el requerimiento de calidad, que fue el que se definió junto con el doctor Weger luego de mucha investigación, y en base a eso es que se hace el monitoreo. Es algo de repente un poquito muy técnico, pero se puede hacer y se puede lograr. No, estoy segura que sí. Aparte es bueno poder tener también una metodología que de alguna manera permita también comparar cuál es la forma en la que el procedimiento se está dando, ¿no? La metodología Six Sigma es bastante buena y poder llevarla al mundo del laboratorio creo que aclarece y de alguna manera te permite también tener una idea de qué tan precisos son los procesos. Y tener Six Sigma para nosotros como Unilabs es, olvídate, es un orgullo realmente, obviamente hablando de la certificación WhatsApp, ¿no? Bien, estas son todas las preguntas que tenemos. De mi lado, bueno, solamente agradecer, Jeff y Julio, no sé si tienen algunas palabras finales, por favor. Bueno, agradecer las presentaciones de usted, doctor Arata, de Julio, el acompañamiento, bueno, el equipo que está en el backstage haciendo esto posible, y obviamente la participación de todos ustedes, porque estoy seguro que finalmente esto va a redundar en una mejor calidad para el país y tratar de contener esta pandemia
que frene la segunda ola en cuanto sea posible, ¿no? Y cualquier pregunta que haya de forma adicional, si las han hecho por el módulo Zoom en preguntas y respuestas, las vamos a manejar. Y en el caso de Facebook también las vamos a manejar, todas aquellas que quedaron pendientes, porque entendemos que el tiempo ha sido corto, doctora Arata. Eso sería por mi parte. Julio, ¿algunas palabras? Bueno, agradecer también por la atención. Esperamos haber sido claros todos con las exposiciones que hayan sido de ayuda. Remarcar el importante papel que está teniendo Unilabs y CIMED en afrontar esta pandemia, digamos, con la entrega oportuna de resultados y con la masividad de estas pruebas, ¿no? Entonces, agradecerles nuevamente por la oportunidad y bueno, igual que Jeffrey, decirles que las preguntas que estén en el Facebook, vamos a tratar de ir respondiéndolas en este día, al igual que las que estén pendientes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. De mi lado, nada, solamente agradecer nuevamente, agradecer a Jeffrey por la gran presentación, igual que a Julio. De verdad que ha sido un gusto y ha sido más que interesante. Personalmente me ha encantado. De verdad, gracias. Muchas gracias por el tiempo. Y gracias a todos los que han estado también presentes. Nuevamente creo que habla muy bien de todos nosotros como comunidad médico-científica en general, que podamos estar en situaciones y que nos esforcemos siempre por estar viendo cómo podemos atacar de todos los ángulos mejor esta pandemia, y en este caso a nivel diagnóstico, que es tan importante. Bueno, por lo demás, gracias nuevamente por su tiempo. Cuídense mucho, por favor, seguimos en la ola, por más que ya no vaya a haber cuarentena, sigamos cuidándonos, y nuevamente gracias a todo el equipo que está atrás de este evento, nuestro equipo, el equipo de CIMED también. Gracias de verdad. Que tengan unas buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches.